Jefe de estrategia de XTB. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, teníamos marcado en el calendario este 8 de noviembre de una manera muy señalada, incluso antes de que empezara el 2022. ¿Qué puede significar? Es como cuando vemos los gráficos de media desde 1950 a 2019 y vemos, ahora vienen 3 trimestres que son lo mejor del mandato. ¿Se puede extrapolar a lo que estamos viviendo o hay tantos factores por fuera que estas elecciones de midterm quedan un pelín relegadas frente a lo que se pudiera esperar? Yo la verdad es que creo que la parte económica hoy día pesa bastante más que la parte política, ¿no? Me interesa casi más el dato de inflación de este jueves, resultado de las elecciones de medio término. Es verdad que cuando miramos estadísticas sobre qué le viene mejor a la bolsa, ¿no? Si el control de las dos cámaras y perder una, si no tener el control de ninguna al presidente que está en la Casa Blanca, pues yo he visto un poco de todo, ¿no? Soy poco de analizar la repercusión en sí de lo que pueda ocurrir en términos políticos. Yo, para mí, concretamente, si tuviese que decir algo, creo que maniatar al presidente en plena situación económica complejísima como tiene Estados Unidos en este momento no son buenas noticias, son malas. Es decir, que si los republicanos se hacen con las cámaras de Congreso y Senado, al final la posibilidad de luchar o sacar medidas de estímulo si hace falta en la recesión del año que viene, pues creo que son unas probabilidades mucho más bajas, ¿no? Y para mí son malas noticias. Con lo cual, yo creo que lo que va a ocurrir en estas elecciones de medio término, en mi opinión, tiene un efecto más negativo que positivo, ¿no? Y luego, a partir de ese momento, centraría el 90% de mis decisiones de inversión en cómo evoluciona el dato de inflación de este jueves, en qué va a decir Powell cuando llegue el día 15 de diciembre, si va a cumplir con la expectativa de subir más despacio que hasta ahora o si va a tenerse que mantener en ese 0,75 mensual que lleva haciendo ya por 4 reuniones consecutivas. Tenemos dato de inflación el jueves. Aquí al otro lado del Atlántico no cesan los mensajes de que ya la recesión está llegando. Ayer Gentiloni en esa reunión de líderes europeos dijo, bueno, era el elefante dentro de la habitación, dijo que ese último trimestre de este año y el primero del que viene no pintan bien. Y hoy Luis de Guindos no ha querido nombrar al elefante, pero ha dicho que la habitación tiene algo dentro. Y ha dicho que es muy probable que el cuarto trimestre del 22 y primero, es decir, que entremos en una recesión técnica. ¿Sería diferente la recesión en el conjunto europeo que lo que hemos vivido en el primer semestre en Estados Unidos, Pablo? Bueno, yo creo que, no sé, yo imagino que tú tienes la misma sensación que yo. Cada vez que les escuchamos hablar, se desdicen de lo que comentaban previamente. Yo tengo la sensación de que nos toman el pelo directamente. Efectivamente, con lo cual muchas veces la gente, cuando me pregunta, ¿qué opinas de, cuando tú fallas mes tras mes tras mes durante 14, 15, 16 meses en tus predicciones, y además no es que falles porque por el camino ocurra algo que no estaba previsto, no, con la guerra llevamos 260 y tantos días, esto es sobre la situación que analizas, es decir, con todos los datos y variables conocidos ya. Y a pesar de eso, en cada reunión vemos cómo modifican la expectativa de tipos, modifican la expectativa de crecimiento, modifican el punto de pivote de la inflación. Entonces, cuando les oigo, sinceramente, cada vez hago más oídos sordos, ¿no? Porque tienen impacto en el mercado, pero es un impacto que no deja de ser ridículo, porque dices, pero vamos a ver, ¿qué fiabilidad puedo tener en tus predicciones cuando te desvías no en 2 décimas, te desvías en 2 puntos respecto a lo que habías dicho anteriormente? Con lo cual, hablar de si va a haber o no recesión, llega un momento en que nosotros, los economistas, o al menos en mi caso, yo prefiero irme a cosas que históricamente me han dado señales bastante fiables, como por ejemplo la inversión de la curva, ¿no? Yo me voy y digo, vale, ¿qué me está diciendo la curva? Digo, pues que no ha estado tan invertida desde los años 80. ¿Y qué pasó en esa época? Y cuando oigo a Powell que en su speech nos dice, hombre, se está estrechando ese marco en el que la economía estadounidense salga del soft landing para entrar en el hard landing. Digo, venga, pues lo siento, tío, piensa lo que pienses. Yo veo la curva y la probabilidad de recesión el año que viene me parece no alta, altísima.
y como lleva cerrando sistemáticamente todos los trimestres de los últimos 12 meses, pues casi prefiero hacer caso a lo que veo, a lo que descuentan las curvas de PMI, a lo que descuentan los leading indicators, a lo que descuentan la curva de tipos, ¿no? Y no tiene buena pinta. Y en Europa pasa exactamente igual. Vimos el viernes además una situación muy extraña, ¿no? El miércoles se reúne la Reserva Federal, no pivota, deja todo el resto de bancos centrales con el pie cambiado. Solo hay que ver lo que está haciendo el Banco de Japón con el yen, solo hay que estar viendo lo que está haciendo China en esa intervención también con el yuan, en la que no están acertando en ese movimiento, hacer una política de relajación pero a la vez de estimulación, una cosa extrañísima, ¿verdad? Deben parar cuanto antes, precisamente porque tienen un lío mental importante cada vez que ven a Powell. Powell dijo que este fin de semana pasado se veía con diferentes bancos centrales en esa reunión de la pasada semana del miércoles. Y el viernes volvieron otra vez los miembros de la Fed a lanzar mensajes de que el pivot estaba cerca. Oiga, es que han pasado días. ¿Cómo que desde el viernes nos dice que el pivot no está cerca y el viernes saben ustedes ya volver a contarnos la milonga para animar al mercado, para darnos la ilusión de que esto en el fondo, cuando empieza a ser evidente, no sé si compartes la visión que están teniendo muchos analistas en Estados Unidos, de que los tipos se van bastante por arriba del 5%. Yo tengo unas dudas, yo tengo unas dudas tremendas, José. Por un lado me planteo, creo que va a haber una ventana muy curiosa en la que vamos a empezar a ver cómo remite la inflación, porque por temas estadísticos va a acabar remitiendo en algún momento, ya que computamos cada vez datos más altos de partida en la comparativa año contra año, con lo cual en algún momento vamos a empezar a ver la inflación empieza a corregir. Y eso va a alimentar pues toda esta conversación sobre el punto pivote y va a ser curioso porque yo creo que va a haber un lag entre esas ganas de descontar expectativas positivas, ¿no? Esto que dices tú de empiezan a mandarme un mensaje de que estamos más cerca del final. Y por otro lado, hasta que llegue el impacto de todo lo que hemos hecho, ¿no? Cuando empecemos a ver realmente los efectos devastadores de haber subido pues 500 puntos básicos en un año los tipos de interés, que es lo que puede pasar para el mes de febrero o marzo de este 2023, ¿no? Y cómo lidia la economía y las empresas con ese sobrecoste. Entonces, va a haber una ventana ahí muy curiosa que probablemente provoque recuperaciones bursátiles interesantes y que puede ser una grandísima oportunidad, ¿no? Para desmontar portfolios, para reducir riesgo, incluso para abrir posiciones cortas. ¿Qué va a pasar con la inflación? Que era un poco lo que me preguntabas. Yo cada vez tengo más dudas, porque si me dijeses, venga, haz una apuesta, te diría, vamos a escuchar a los bancos centrales a finales del año que viene que la inflación estructural razonable ya no es el 2%, sino que es el 3, el 3,5%. Creo que es lo que va a ocurrir. Que la inflación va a remitir, pero no va a volver donde estaba. Y que los bancos centrales van a descubrir que ese tramo marginal de bajada de la inflación requiere tanto castigo desde el punto de vista de tipos que no merece la pena hacerlo. Y entonces van a cambiar. Igual que han cambiado siempre que han querido las normas de este juego, van a decir, pues la inflación es que con los cambios nuevos, con la situación actual, la inflación estable en el largo plazo es 3, 3,5. Y probablemente aceptaremos eso como una normalidad, igual que hemos aceptado que todos nos digan que el 2% es la inflación. La gente dice que el objetivo de la inflación es el 2%. La gente no se acuerda de cuando se puso el objetivo del 2%. No se puso un objetivo en 2%. Se puso un límite al 2%. Eso fue lo que hicieron los bancos centrales. Dijeron que la inflación, mientras no superase el 2%, era sana y que por encima del 2% había que combatirla. Y de repente hemos pasado de eso que se dijo originalmente a el 2% es el objetivo. Digo, pero ¿desde cuándo hay que tener una inflación del 2%? Una inflación del 1% es mucho mejor. Y en base a eso entramos en esa dinámica de, como tiene que ser el 2 y no es el 2, yo meto QE, yo meto tipos al 0 o tasas negativas. Hemos modificado el mensaje tanto como hemos querido. A partir de ahora, ¿cómo se puede ir viendo por parte del inversor lo que nos queda? Hay analistas que están diciendo desde Estados Unidos, bueno, nos queda un rally de fin de año y un nuevo suelo en marzo. Bueno, no, ya vamos de rally. La fotografía más cercana al mercado de todo este movimiento macro, ¿cómo la ves? ¿La ves en que ahora iniciemos un rally con estas circunstancias? Y luego una cuestión clave. El cisne negro que estamos esperando, en el fondo, es la mesa de negociación de la guerra de Ucrania, que el Washington Post el fin de semana ya comentaba que le estaba diciendo sotoboche Estados Unidos a Ucrania, levanta el veto a Putin.
siéntalo en la mesa y que esto empiece a despegar. ¿Ese es el cisne negro en el fondo de toda esta historia, Pablo? Bueno, más que un cisne negro, yo creo que va a ser, da la sensación de que la guerra está tan enquistada que como alguien no esté dispuesto a ceder terreno y acercar posturas, pues podríamos estar otros 260 y tantos días de conflicto, ¿no? Yo tengo la sensación de que tarde o temprano alguien va a ceder, ¿no? Alguien va y va a cambiar la percepción del problema, pero no creo que vaya a cambiar tanto la situación del problema, porque es verdad que sería, desde el punto de vista humanitario, sería fabuloso que aquello acabase, pero desde el punto de vista económico, a mí me cuesta muchísimo pensar que Europa va a querer de nuevo depender de la energía rusa, ¿no? Creo que está cambiando. Lo que estamos viendo es cómo Europa está arramplando con todo el suministro de gas, por ejemplo, a nivel internacional, y a cambio los países en vías de desarrollo o emergentes se están viendo obligados casi a negociar con Rusia porque no tienen acceso a ese gas y encima Rusia se le ofrece un precio más barato, con lo cual están cambiando las dinámicas a nivel global, ¿no? de la energía. Pero yo no creo que vayamos a volver a compartir el suministro de petróleo y gas de Rusia, al menos en el corto plazo, lo cual hace que la solución a la crisis energética tampoco sea tan obvio. Por otro lado, mucho del daño que se ha producido ya va a tener impacto durante 2023 y 2024, por ejemplo, en los temas del grano. Entonces, quitas presión, sí, por supuesto, si llega a una mesa de negociación Zelensky con Putin, no cabe duda de que una de las incertidumbres las eliminas y eso va a ayudar al mercado. Pero creo que hay como dos factores, ¿no? Uno es lo que ya se ha sembrado y esa cosecha la vas a recoger, que es por lo que yo estoy negativo, y eso ya ha ocurrido, eso no es hipotético, eso ya lo tienes. Y por otro lado tienes cómo de grave y de largo va a ser ese proceso, ¿no? Todo lo que sea acortarlo, por ejemplo, con un acuerdo de paz, creo que hace más corto el daño que podamos tener en 2023. Pero no me cuesta ver en un rally de fin de año el inicio de un bull market, ¿vale? Porque creo que hay tanto todavía por recoger de las cosechas sembradas que digo, no, los resultados empresariales van a deteriorarse en 2023. El coste de financiación, cuando haya que renovar los préstamos, va a ser realmente duro. Hay mucha gente que todavía no le han revisado la hipoteca a los nuevos tipos de interés y, por tanto, no está drenando capacidad de consumo en su día a día más allá de la inflación, que ya es bastante. Entonces, todas esas cosas tienen que llegar y van a llegar probablemente el año próximo, no este. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, gracias por ese análisis. Vamos a ver hoy este midterms, cómo afecta estas elecciones de 8 de noviembre. Buen día y buen negocio, Pablo. Igualmente, José, que vaya bien. Eva Villanueva, aún más de una hora de cotización. ¿Cómo se está